A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos como todos los domingos. Y hoy quizás porque sea domingo, hemos traído una novela distraída, una novela, incluso me atrevería a decir, costumbrista, incluso campestre, que a mí me ha parecido más un verso al campo, un verso al agua, un verso a los pájaros, un verso a todo lo que es el campo en una palabra. Y como cada semana, pues vamos a proceder a hacer las preguntas de rigor a don Alejandro López Andrada, que ya ha hecho varios libros y a mí me ha parecido hasta femenino, incluso. Y como cada semana, pues procederemos a hacer nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, Román, estupendamente. Venga, vamos a empezar. Un alcaudón desgarrando su presa. ¿Preludiaba alguna desgracia familiar? Bueno, sí, un símbolo, una alegoría de la tragedia que viene después de la novela. Es el anticipo como una metáfora, ¿no?, del dolor, y esa imagen un poco también tiene que ver con una elucubración mental y también con la superstición, ¿no? Pero sí, es un símbolo de la tragedia, de lo que viene después de esa imagen. ¿Daba miedo contemplar tanta desolación y abandono? Bueno, sí, porque yo pertenezco a esa España abandonada desde hace muchos años, ya desde la infancia. Mi pueblo está cerca de un poblado minero abandonado y sentí ese abandono y la migración también de la gente de mi tierra, que cuando cerraron las minas pues tuvo que emigrar. Y ese abandono está en esa metáfora también. Los amargos despojos de su vestido antiguo. Esto parece una estrofa de un verso. Bueno, que como soy poeta, a la hora de escribir tengo esa prosa poemática, también el ritmo, a veces escribo pues casi que con endecasílabo, ¿no? Y bueno, está la adjetivación también del poeta ahí, claro. Aquí tienes otra frase muy bonita. Melancólico enjambre de recuerdos. Sí, de cómo los recuerdos se amontonan como en un enjambre y a veces nos asaltan todos a la vez de una manera muy seguida. Entonces, esa metáfora también, ese símbolo de la abeja y del enjambre, ¿no?, que cuando salen todas juntas y se aglutinan todas juntas también. Lenta migración de las gentes. Esto ha sido siempre en Andalucía. Sí, es el símbolo de Andalucía desde hace más de medio siglo, 60 años para acá, incluso antes, ¿no? De cómo Andalucía es una tierra pobre, cómo la gente del campo emigró, pues bueno, a zonas como Cataluña, Madrid y a otras grandes capitales de nuestro país. El mismo medio cerval de cuando era niño. ¿Qué quieres decir con esto? El miedo cerval es un miedo irresistible, un miedo... La metáfora de los cervales es lo que no se puede evitar, ese miedo indestructible, ese miedo irresistible, agudo y total. Es lo máximo del miedo. Cansado de soportar su absurdo puritanismo. Andalucía puede tener muchas cosas, pero puritanismo... Bueno, me refiero un poco a esa Andalucía, a esa España cerrada como decía Machado, de Jota de Frascuelo y Sacristía y todo esto, ¿no? Esa gente que se pega tanto a la raíz religiosa que como que todo es pecado y todo está mal para ese tipo de gente, ¿no?, que es tan puritana que todo es pecado y no ven la luz y la alegría que tienen alrededor, porque Andalucía también, como bien se sabe, es luz, es alegría y es fiesta y es amor. La tarde parece ser más hija de mayo que de octubre. Esto es otro verso, ¿eh? También es verdad, me tienes pillado. Sí, bueno, una tarde de octubre que es tan alegre y tan luminosa que parece que es una tarde de mayo, ¿no? Que no pertenece a ese mes en sí, sino a la primavera. Una tarde primaveral más que otoñal. Es lo que quiero decir. Al campo ya nadie le quiere ni escrito ni bendito. Eso ocurre en todos los sitios.
Sí, eso ocurre en todos los sitios. En Extremadura, Andalucía, en Galicia, Castilla, en todas partes. Eso es obvio. Es Silencio como el palpable vuelo visible. de un autillo. Fue adentrándose el sueño entre mis párpados. Sí, Explícame es eso. una metáfora también que el autillo tiene un vuelo muy silencioso, como una lechuza, es una rapaz nocturna que es muy sigilosa y que vuela y nadie la... Y de esa manera tan imperceptible, pues como a veces nos alcanza el sueño, sin que nos demos cuenta. Unos vasos de pitarra con abundio en el pueblo. ¿Qué es la pitarra? Porque nunca lo había Pues oído. un vino dulce, un vino frutal, el vino de pitarra, el vino que siempre se bebía en las matanzas del cerdo ibérico y se bebe mucho en la zona nuestra de los Pedroches, en el norte de Córdoba, y también mucho del sur de Extremadura, de la zona de La Serena, que es una comarca hermana de los Pedroches. Un manojo de sonrisas de miradas que se aman y congenian. Allí todo el mundo ríe, eso es verdad. Sí, la verdad que sí, bueno, la gente aparentemente se ríe aparentemente, luego la tragedia va por dentro. Es un poco también una imagen lorquiana. El andaluz parece muy alegre y lo es de hecho, pero la tragedia y la seriedad va por dentro, ¿no? ¿Por qué te hizo daño tu cuñada Elena? Bueno, no es una novela biográfica, no tiene nada que ver, ¿no? En ese caso habla de cómo el protagonista no tiene nada que ver con mi vida, pero sí se lleva mal lo que ocurre en toda la familia, ¿no? A veces están no sé, los intereses familiares, las discordias familiares por cualquier asunto, a veces son asuntos triviales, ¿no? Y ahí se ve que no congenia el protagonista de la novela, Luis, con la cuñada. Los sapos en lentísima procesión, monótono canto de sapos invictos. Esto es una imaginación tuya, ¿no? No, una imagen real, como cuando vas por la carretera en una noche cerrada de lluvia, una noche triste, cuando de pronto aparece esa procesión de sapos cruzando la carretera. Es como cuando ahí quiero decir, cuando más hundido está, cuando más triste está, de pronto aparece toda esa hilera de sapos, ¿no? Y también una metáfora poética. Azul lejanía que viví junto a ella cuando éramos niños. Sería un poco corto para que le pasara lo de las ovejas. Bueno, Es que no escribes una frase la sin que hagas un lejanía, verso. la lejanía es azul, es nostálgica, ¿no? Hay una metáfora de la nostalgia, una imagen de que recordamos eso de que parece que cualquier tiempo lejano fue mejor y luego no es en realidad. No es así, sino que lo recordamos así. Áspero viento de hulla árido y oscurantismo atraviesa de un lado a otro de la dehesa. O sea, ¿no es puro el aire El de la viento, dehesa? el viento, sí, el viento es triste, un viento dramático, ese viento de invierno y de otoño que cruza la dehesa en soledad y que yo de niño a veces lo sentí cuando volvía del campo, de jugar con los hijos de los pastores y era un viento que daba miedo, ¿no? Y que asustaba y esa es la metáfora. Un cuerpo de grandes dimensiones bajo el fulgor de la luna, estampa inolvidable. Bueno, Un cuervo, no es cuerpo. ahí Cuervo. un cuervo, ¿Tan grandes claro, son los es cuervos un en tu cuervo, pueblo? Que son muy perdón. grandes los cuervos en tu pueblo. Bueno, el gentilicio de mi pueblo, Villanueva del Duque, los villaduqueños lo dicen cuervo, O sea, un pero en cuervo. este caso, quiero decir, sí, es como la luz de la luna sobre algo oscuro, sobre una imagen oscura, pues cómo la recorta, ¿no? Cómo en la oscuridad la luna nos hace ver las cosas de otro modo. Gitano sin futuro y esperanza. ¿Has conocido tú alguno con futuro de gitano? Sí, hombre, yo conozco muchos gitanos con mucha esperanza y con mucho futuro. Nunca fui racista en absoluto y tengo buenos amigos gitanos y bueno, en Andalucía, como en toda España, hay muchos gitanos y conocí a muy buena gente, gitanos muy amigos, que se han portado muy bien conmigo siempre. Y fíjate, parece una paradoja, pero sí conozco a gitanos con esperanza y con mucha ilusión Yo, por hacer cosas. yo creía que no Sí, eran así. Siempre viven al sí, día, bueno, no se acuerdan de lo que hay que hacer mañana
Yo lo No, estoy... no, eso es, yo creo que en este caso yo defiendo porque como he conocido a gente de la raza gitana muy comprometida con lo que hace, tanto en el arte como en la creación, muchas cosas, pues creo que no todo el mundo es así. Eso que digamos un poco un estereotipo, creo yo, que es, ¿no? Pedir perdón por mi no asistencia a un sepelio, que se murió un gitano y no fuiste. No, no, el entierro de un ser querido. No, es que muchas veces hay gente que siente tanto dolor ante un familiar, ante un ser querido, que te queda inmovilizado, no puedes asistir al sepelio, al entierro, porque estás tan destrozado que no estás dentro de ti, ¿no? Y de ahí quiero expresar eso. Un simpático lebrato que andaba desaparecido desde hacía tiempo. ¿Qué nos quieres decir con esto? Bueno, eso es la liebre que el protagonista está criando allí en el corral de su casa de campo, la casa que reconstruye, la desiluminada, y que se le escapa y que está un tiempo sin aparecer y un pequeño lebrato, una pequeña liebre, eso, a eso se refiere ese fragmento. Tienes un recuerdo para la 11 también. Sacas los Bueno, tiros. ahora no recuerdo bien. Ah, Es la página no sé cuál, 111. A ver, a lo mejor lo he leído yo mal. Un momento. no lo recuerdo ahora, Romano, sí. No, no pasa nada. Ah, sí. ¿A quién había tocado unos días antes 3 millones de pesetas en el cupón de los Ah, ciegos? es verdad, es verdad. Un cupón de los ciegos muy bueno. Sí, bueno, pues alguien que es un hombre humilde de allí del pueblo, que imagínate, ¿no? Pues le abre todo el futuro, ¿no? Y la suerte que le toca la lotería, le toca al gordo y claro, por eso hablo de la 11 ahí, obviamente. Abundio copulando con una oveja. Hay que ver lo que hace la necesidad de sexo, ¿no? Uf, el bestialismo, eso sí es una Uy, cosa que ha existido y existe en el campo de siempre, ¿no? De mucho, y sobre todo en aquellas sociedades antiguas, primitivas, hoy la gente se desahoga de otras maneras mucho más fácil. Entonces la gente no lo tenía tan fácil, ¿no? Los hombres que eran solteros, vivían en el campo, en la sierra, recluidos, bueno, pues hay mucho de bestialismo y se daban casos de eso. Bueno, en cualquier lugar de España se ha dado siempre. blanca superficie de agua quieta. Aquí has hecho otro verso. Se adivina. Sí, una laguna de cualquier sitio, ¿no? Cualquier charco de agua, eh, reflejándose el sol en él, pues bueno, esa es la imagen. Se adivina en los campos su tristeza amarilla. ¿Esto qué es? Antes de la siega. Sí, es la metáfora esa de cómo el campo claudica. También la imagen de cuando pasa el viento y dobla los trigos ya amarillentos y tal, y como lo deja lánguido y triste, esa es la imagen. Venía en busca de su amo. ¿Tenían dueños tus personajes? Claro, es que antes cualquier pastor, cualquier obrero del campo, al jefe de la finca o al dueño le decía amo, ¿no? Esa servidumbre, de esa humillación por parte del que trabajaba para el superior, ¿no? El que mandaba en la finca o el dueño de la finca, pues siempre se decía mi amo, y lo cual me parecía terrible. A mí también, ¿eh? El top de las bañistas Ujú. suecas ya no existe y tú lo has sacado. No, hombre, eso fue el contexto en el que aparece la novela hace ya, se refiere a hace 5 o 6 décadas, ¿no? Las primeras suecas, ¿no? Que llegaron a la Costa del Sol y, bueno, y a toda la costa mediterránea y tal, y a Benidorm y todo eso. Un sol no cesa de incendiar los campos místicos. Tristeza de vainilla sobre el campo. Me sorprende lo de la Rambla. Hablas también de la Bueno, no Rambla, sé. o sea, la ¿Perdón? bajada de agua. Que hablas de la Rambla también. Tristeza de vainilla Ah, sobre el sí, campo. Eh, pero la Rambla en ese caso, no, en la no Rambla es en un ese caso es la concepto. bajada de agua. Sí, pero claro que aquí lo llamamos en Andalucía de otro modo, Ah, exactamente. bueno, aquí Sí, por, claro, por- una rambla es algo que arrambla con todo, el agua cuando va con fuerza y está bajando, sí, sí, por eso. ahí, a eso me refiero. Veo que también tienes un recuerdo para Cesare Pavese. ¿Lo has leído mucho? Sí, mucho, mucho. Un autor que leí desde joven y El oficio de vivir, su diario, me parece de los libros más hermosos de literatura, de los mejores diarios que he leído. Y también su poesía,
el de trabajar cansa, laborar estanca, y algunos relatos suyos, sí, es de un autor italiano magnífico. Leonor volvió a pedirme que siempre la tuviera en mi recuerdo. Bueno, ahí Leonor es el segundo amor del protagonista después de morir en un accidente, tras un trágico accidente, su primera pareja. Pues Leonor un poco el símbolo machadiano, ¿no? El reencuentro con el amor puro y romántico. Y que de hecho salva la vida del protagonista. Salva la vida, quiero decir metafóricamente, le da sentido a la vida del protagonista de la novela. Abundio se había ahorcado. Tobías piensa que fue a raíz de su despido. ¿Puede ser eso? Bueno, ¿cuánta gente se ahorca literalmente y metafóricamente después de que le hacen un despido injusto, lo echan del trabajo por cosas que no merecieran la pena llegar a ese fin, ¿no? Entonces hay un poco también esa imagen del que lo pierde todo, pierde el trabajo y cuando es sin motivo pues no encuentra sentido a su vida. Y claro que se puede ahorcar y quitar de en medio. Mi cuenta corriente comenzaba a tener telarañas. Esto es muy corriente de mucha gente, en mí también. Eso no hay que explicarlo, es obvio. Es una imagen obvia y sencilla y diáfana. Luego hablas aquí de un alcaraván que en aquel preciso instante cruzaba el asfalto en manso vuelo. ¿Esto que es? Otro pájaro, ¿no? ¿Un alcaraván? Un pájaro muy común, un pájaro parecido al correcamino, un pájaro muy rápido, un ave terrestre de un tamaño mayor de una perdiz con la pata amarilla muy larga, y ahí me refiero que en la dehesa de los Pedroches, en mi zona hay muchos alcaravanes, y un pájaro curioso porque está constantemente volando, se para, corre un poco y vuelve a volar, y casi pocas veces está parado a tierra, ¿no? Sino que siempre está corriendo, moviéndose. Una mágica luz de almíbar y oro descansaba en la dehesa. Esto también es otro Una verso. imagen muy Juan Ramoniana, ¿no? La dulzura de la luz que había en la dehesa, por eso lo del almíbar, ¿no? También una metáfora. Lo que me he fijado mucho es que tardas mucho en sacar la palabra amor. Como poeta. No, no, el amor está expresado en la novela, la dehesa iluminada. Pero la palabra no. Sí, es verdad, porque es curioso, pues me gusta que me diga eso, Román, porque estoy hablando de amor, pero no expreso esa palabra, no cito la palabra amor, es verdad. Aunque el amor está inmanente en todo el relato. El aroma rosado de la luz corretea. Esto también Otra es Juan metáfora. Ramoniano. Juan Ramoniano, totalmente, sí. Es que cuando yo escribí esta novela hace más de 30 años, 34 años, yo era más poeta que novelista. Hoy yo me considero ya más novelista, he escrito más novelas y tal, pero esa novela tiene ese aliento Juan Ramoniano, y en esa imagen que tú acabas de decir se ve claro. Bueno, y para acabar, ¿podemos entender que estás rodeado de un ruralismo mágico? Sí, por supuesto. El ruralismo mágico es algo, es decir, mezclar la magia, la superstición, todo lo que es sobrenatural y que cuando yo fui niño era inmanente, estaba flotando en el pueblo, en la gente. Digamos que de alguna manera los muertos convivían, la imagen de los muertos convivían con la de los vivos. Entonces desde niño te enseñaban, iba al cementerio, asumía la muerte como algo presente que se mezclaba con la vida. Y los difuntos que se aparecían a los seres queridos y todo eso, aparece en mi novela. Todo lo paranormal, todo lo mágico está ahí en mis novelas, no en esta, sino... Entonces mezclar lo rural, la naturaleza, con la magia, con lo esotérico, de ahí el concepto de ruralismo mágico que dicen los críticos literarios que hay en esta novela y en otras mías. Y en esta empezó ese ruralismo mágico que he seguido practicando a lo largo de toda mi obra narrativa. Bueno, pues hasta aquí. Es una novela casi diría de amor a la tierra. El agua parece un cante flamenco y una poesía en que según qué momentos es de una ternura y humanidad grandiosa. Leer La dehesa iluminada de Alejandro López Andrada, editorial Berenice, es fantástico. És un canto a la llibertat i Andalucía. A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.